del Perú. Son las 7:36, estamos en las 5 de las 7 y recibimos ahora al científico computacional Raji Burhum, al que doy la bienvenida a RPP. Buenas noches, señor Burhum. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, cada vez que hemos conversado con usted, hemos tenido cifras claras y a partir de esas cifras hemos podido hacernos una opinión de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder. De todas las cifras que se han ventilado en estas últimas horas y días, ¿cuáles piensa usted que son las más relevantes para comprender lo que estamos haciendo bien y lo que debemos hacer mejor, para decirlo así? Mira, esa es una muy buena pregunta y lo que diría es que no existe una sola cifra, no existe un solo indicador que te dice la situación total. Siempre es una combinación de indicadores. Por ejemplo, si quieres saber si las pruebas, si la cantidad de pruebas que estás haciendo es la adecuada, tienes que mirar la positividad de las pruebas. Si la positividad está debajo del 5%, sabes que estás bien. Si está encima del 5%, 15%, 19%, sabes que estás mal, que necesitas hacer más pruebas. Porque me dice de cada prueba que hago, cuántas salen positivas, ¿no? Si quieres saber si el virus está creciendo o se está reduciendo, tienes que mirar el RT, ¿no? Tienes que saber si ese valor está encima de 1, sabes que está creciendo. Si ese valor está debajo de 1, sabes que se está reduciendo, ¿no? Si quieres saber cuál es el efecto real en las personas, tienes que mirar muertes diarias, lamentablemente, ¿no? Porque al final el factor principal que queremos evitar es que la gente fallezca, ¿no? Entonces, esos 3 indicadores que te he dado, por ejemplo, son los indicadores que se están utilizando, 3 de los 5 indicadores que se están utilizando en el semáforo epidemiológico que Sagasti, el señor presidente, decidió utilizar y hablar sobre eso ayer, ¿no? El señor presidente, como usted dice, precisó ayer el cálculo de 30% de peruanos infectados. Es una cifra que no todos comparten. El ministro de Economía, antes de asumir su cargo, es decir, en octubre, había publicado un artículo donde él pensaba que el porcentaje era tanto más alto que él pensaba que estábamos por alcanzar inmunidad de rebaño. ¿Cuál es su opinión sobre el porcentaje de infección y qué posibilidades hay de que el alto porcentaje nos ayude para evitar la propagación del virus? Sí, bueno, él no ha sido la única persona que ha dicho eso. Han habido otros economistas o personas que habían estado inclusive en el grupo de prospectiva, ¿no? El grupo del ministro de Salud Zamora había creado justo al comienzo de la pandemia. Entonces eso lo hemos escuchado antes y siempre, cada vez que alguien sale diciendo eso, digamos que ha sido atacado con bastantes críticas. ¿Por qué? Porque sucede lo que acaba de suceder ahora, ¿no? Y eso sabía que podía venir otra versión, sabía que no teníamos la cifra exacta de cero prevalencia. Ese 30% que te estás refiriendo es el número del resultado del estudio de prevalencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el número de cero prevalencia en cada región es distinto, ¿no? Donde se hacen los estudios, número 1, ¿no? Entonces, un lugar puede tener 70% de personas que están infectadas, otros lugares 30%, en fin. Esos estudios de cero prevalencia que se han estado haciendo, lamentablemente el MINSA no los ha publicado, ¿no? Entonces, tenemos la publicación de los resultados, pero no exactamente de los estudios y las metodologías y ese tipo de cosas. Han sacado unos websites con algo de estadísticas y detalles sobre eso, pero los estudios en sí nunca se han publicado. ¿Por qué? ¿Por qué no conocemos los estudios del MINSA? Porque simplemente no los han publicado. Es una excelente pregunta que se le debería de hacer a la ministra de Salud o al viceministro de Salud, ¿no? Pero usted no está en contacto con esas autoridades, usted es una voz respetada, ha sido invitado al Consejo de Ministros en alguna oportunidad. ¿Por qué es que no ha tenido el reflejo de pedir que publiquen esos estudios? Sobre todo una persona como usted, que hace ese tipo de estudios también.
Bueno, en general he tenido un acercamiento con el gobierno anterior más a nivel de, digamos, de asesores, hablando con ellos, haciendo preguntas, intercambiando información. Nunca he tenido una posición oficial, nunca he estado contratado por absolutamente nadie y siempre ha existido una fricción con el MINSA, lamentablemente, porque a veces digo lo que sí quieren escuchar y a veces digo lo que no quieren escuchar, ¿no? Simplemente digo lo que miro en los números. Entonces, existen bastantes personas como yo, independientes, que miran los números en los datos abiertos y simplemente interpretamos y publicamos semáforos epidemiológicos. O sea, lo que enseñó el presidente ayer es un semáforo epidemiológico. Con el grupo de Open COVID Perú, por ejemplo, que es un grupo de gente igual que yo, que simplemente estamos desinteresadamente publicando esos datos en nuestro tiempo libre. Teníamos semáforos epidemiológicos, ¿no? Desde julio, de agosto, que hemos estado publicando y ahora nos alegramos de que por lo menos el gobierno está tomando esa estrategia, que es una estrategia inteligente, de cómo comunicar qué es lo que está sucediendo y cómo hacer, digamos, medidas focalizadas, ¿no? Lamentablemente, hay muchos datos que no se han publicado, no tenemos una línea directa con el MINSA, siempre son líneas indirectas, una persona que trabaja ahí, otra persona que trabaja allá, pero nunca ninguna función oficial. Sobre la base de los datos que usted maneja, ¿le parece que la clasificación hecha por el gobierno de las regiones de nuestro país en 3 bloques, de acuerdo al nivel de riesgo de contagio, está correctamente hecha? Es lo que hacen varios países, ¿no? Se usa siempre esta analogía de un semáforo. A veces son 3 categorías, a veces son 4 categorías. A mí me hubiese gustado que utilicen unos colores más simples, porque creo que hay 2 amarillos y 2 rojos, no sé. Al final es mucho más fácil entender verde, amarillo, ámbar, rojo. Creo que la gente entiende cómo funciona un semáforo. Hubiera sido mejor utilizar esos colores. También, pero la idea detrás de eso, de categorizar en 4 diferentes, digamos, 4 categorías, ¿no? Y asignarle diferentes medidas es algo, en mi opinión, es algo correcto. Lo que sí tenemos que pensar es que no es algo estático, tenemos que pensar en esto como algo dinámico. ¿Qué significa? Que cada 2 semanas, cuando estamos reevaluando en qué categoría, en cuál de esas 4 o 3 categorías entra cada zona, tenemos que preguntarnos si los indicadores que estamos utilizando son los correctos y cambiarlos o ajustarlos, porque aparte de ser, tenemos 3 indicadores que son básicamente de la epidemia, indicadores epidemiológicos, pero 2 indicadores son económicos, ¿no? Y eso es un poco controversial con algunas personas. No digo que sea correcto o no sea correcto, pero definitivamente es controversial. Y lo que uno hace es, básicamente, es un cálculo matemático simple para combinar esos indicadores y asignar una categoría. Entonces puede ser que el peso que le pones a cada uno de esos indicadores no sea el correcto y lo tienes que ir ajustando conforme vamos haciendo. ¿Cómo interpreta usted que ninguna región de la selva peruana esté incluida en la categoría de más alto riesgo, el color rojo? Sí, a ver, el semáforo epidemiológico que manejamos nosotros, en comparación, nosotros utilizamos semáforos epidemiológicos que solo tienen indicadores de epidemia. No consideramos indicadores económicos, ¿no? Los 2 indicadores económicos que se están utilizando en este caso es PBI y empleo, ¿no? Que cambian los colores, por ejemplo, el de Lima Metropolitana. En otra situación debería ser un poquito más alto, ya en otra categoría más. La situación, digamos, de la manera como lo miramos nosotros en general, es... ahora el gobierno lo está mirando a nivel departamento, ¿no? Pero nosotros normalmente miramos eso a nivel provincia o a nivel distrito, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo muy claro, ¿no? Ahorita tienes Ancash en un color, ¿no? Pero el departamento de Ancash está en una categoría el más alto, complicada, ¿no? Pero, sí. Claro, pero
realmente si tú empiezas a mirar los números te darías cuenta que el problema no es en todo Ancash, sino que es en la provincia de Santa. En las zonas de la costa. Específicamente, exactamente, es en el distrito de Chimbote y en el distrito de Nuevo Chimbote. Esos son los dos distritos realmente que tienen como la mayoría de la pandemia. Y la pregunta que te debes de hacer es, bueno, ¿tengo que poner a todo Ancash o tengo que hacer algo específico solo en la provincia de Santa, ¿no? Entonces, para mí, este semáforo que estamos utilizando definitivamente es algo de lo que he escrito en junio. Escribí un artículo que se llamaba Un semáforo para el Huayno del año pasado y para mí es un paso adelante, es un paso hacia la dirección que tenemos que estar, algo focalizado, basados en indicadores, donde te defines los indicadores, publicas esos valores, es algo racional, ¿no? Durante la pandemia yo siempre tuve bastante fricción y tal vez esta interacción con el MINSA negativo viene de eso, donde simplemente yo exigía constantemente cuál era el indicador que nos tiene a Lima no en cuarentena y a Arequipa en cuarentena, cuál es el valor, por qué no lo publican, y ese tipo de cosas son falta de transparencia. Claro que sí. Muchas gracias por su tiempo y por la claridad como siempre, y ojalá que sea usted tenaz en pedir por una parte informes, información y también de decir siempre las cosas, aunque algunos jefes no quieran escucharlas. Muchas gracias, señor Rayo Burgos, y yo le recomiendo que quede en sintonía de RPP ahora, que vamos a hablar con un especialista de la lógica, pero primero vamos a ir a una pausa.